Lectura del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a los judíos que habían creído en él: si se mantienen en mi palabra, serán de verdad discípulos míos. Conocerán la verdad, y la verdad lo hará libres. Le respondieron: nosotros somos descendencia de Abraham, y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, serán libres? Jesús les contestó: les aseguro que todo el que peca es esclavo del pecado. El esclavo no se queda en la casa para siempre. El Hijo, en cambio, se queda para siempre. Y si el Hijo los hace libre, serán realmente libres. Ya sé que ustedes son descendencia de Abraham. Sin embargo, tratan de matarme, porque mi palabra no ha penetrado en ustedes. Yo hablo de lo que he visto junto a mi Padre, pero ustedes hacen lo que han oído a su padre. Ellos replicaron: nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: si ustedes fueran hijos de Abraham, harían lo que hizo Abraham. Sin embargo, tratan de matarme a mí, que les he dicho la verdad que oí de Dios. Y eso no lo hizo Abraham. Ustedes obran como su padre. Le replicaron: nosotros no hemos nacido de la prostitución. Tenemos un solo Padre, Dios. Jesús les contestó: si Dios fuera su Padre, me amarían a mí, porque yo he salido y vengo de Dios. Pues no he venido por mi cuenta, sino que Él me envió. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Las lecturas de este día nos presentan una realidad de la vida, el bien y el mal, Dios y el enemigo, Satanás. En la primera lectura encontramos esta realidad. Los tres hijos de Israel, Shadrach, Meshach, Abednego, como decimos en inglés, escogieron el camino de Dios, el camino de la verdadera libertad. No importa si me vas a meter en el fuego, yo confío en Dios. Y muy lindo lo dijeron al rey: si nuestro Dios no nos va a salvar, tampoco, aún nuestro Dios nos va a salvar, no vamos a honrar a su Dios. Y vimos que Dios siempre es fiel a sus discípulos que son fieles a Él. Y esta realidad Jesús nos invita a aceptar, a aprender en el Evangelio de hoy. Como discípulos suyos, aprender a seguir su camino, a ser fiel a Él. Jesús hablando hoy a los judíos que ya hemos aceptado su camino, tu camino. Y allí nos dejó tres enseñanzas muy importantes. La primera, nos invita a no ser esclavos. Pero la pregunta es, ¿qué nos hace esclavos? Jesús lo dijo en el Evangelio de hoy: el pecado. Por eso hoy es tiempo de mirarte yo a mí y tenemos que tomar la decisión de evitar el pecado, la soberbia, el orgullo, otros pecados que nos hace vivir en esclavitud. San Pablo nos dice en su primera carta
a los Corintios capítulo 15, de versículos 54 a 58, hablando de ser revestido y los demás, nos dice que lo que da poder a la muerte es pecado. Por eso tenemos que evitarlo para vivir en la libertad de hijos de Dios. 2. Jesús nos invita a vivir en la libertad de los hijos de Dios. La pregunta es, ¿cómo podemos vivir en esta libertad de los hijos de Dios? Conocer la verdad. Y la pregunta es, ¿quién es la verdad? Jesucristo es la verdad. Nos dice en Juan capítulo 14, versículo 6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. ¿Conoces al Padre? ¿Y qué significa conocer a Jesús? ¿Qué es la verdad? Amarlo. ¿Qué significa amarlo? Servirlo. ¿Y qué significa servirlo? Servir a mi prójimo. Así podemos decir que verdaderamente conocemos la verdad, que es el Hijo de Dios. 3. Jesús nos invita a vivir esta verdad, que es Él, viviendo, guardando su palabra, viviendo los mensajes que Él nos da y siguiendo sus mandamientos. Así podemos decir que no solamente conocemos la verdad, lo practicamos en nuestra vida. Hoy, fíjate a ti y pregúntate, ¿estás viviendo en esclavitud por tus pecados? ¿Conoces la verdad? ¿Estás viviendo esta verdad en tu vida cada día? Que el Señor te bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.